Muchísimas gracias, Diego. Gracias por la invitación a todos los presentes, a los profesores que se encuentran en sala. Muchísimas, mejor dicho, extenderles el saludo a los servidores públicos que están en su día. También hacer extensivo el saludo a la distancia. ¿Por qué elegí este tema? No hay muchas modificaciones en lo que respecta al clásico recurso de reconsideración en materia de procedimiento administrativo sancionador. Traigo a discusión quizás un viejo debate en lo que respecta a esta dualidad del agotamiento de la vía administrativa, más que dualidad en lo que respecta a la eficacia del agotamiento de la vía administrativa. Si bien es cierto, los administrados al momento de interponer los recursos lo hacen, considero yo, de dos formas o buscando dos objetivos. La primera, una recalificación, una reevaluación por parte de la administración pública, sea que hablemos de recurso de alzada, sea que hablemos de recurso de reconsideración. En el caso de materia de contratación pública hablamos siempre de recurso de reconsideración, pero finalmente considero yo que el objetivo del administrado es buscar la reevaluación. Pero también lo que busca obviamente es un pronunciamiento que se ajuste a la especialidad técnica para no someter la controversia al proceso judicial rituario marcado bajo la regla del proceso especial o proceso ordinario prevista en la ley que regula el proceso contencioso administrativo en el Perú. Porque en efecto, las sanciones administrativas se van a impugnar en la vía judicial en el marco del proceso contencioso administrativo, un proceso que está caracterizado por el principio de plena jurisdicción, que entiendo yo forma parte también de este armazón constitucional que garantiza obviamente el artículo 1 de esa ley. Bajo esa premisa, en lo que respecta a cambios, no hay mucha novedad, porque el 272, o mejor dicho, en la actualidad, el 372, hace referencia a la acción contenciosa administrativa, tal cual en su literalidad como estuvo desarrollada en el reglamento derogado, porque ahora estamos bajo el amparo del Decreto Supremo 09 de 2025, Economía y Finanzas. El texto es idéntico y por cual se erige ya esta dualidad, contencioso administrativo por un lado, pero la posibilidad de la interposición de un recurso de reconsideración que agota la vía administrativa. En cuanto a cambios, como les digo, es muy básico o digamos muy pequeño los cambios o los ajustes. Quizás el más significativo, podríamos decir, más allá de los plazos, es el tema de la mención de los consorcios y en lo que respecta a la presentación del último recurso para conmutar los plazos resolutivos. Sin perjuicio de ello, considero que estamos ajustándonos en lo que respecta a plazos, plazo de 15 días para interponer el recurso de reconsideración. Lo que respecta al recurso de reconsideración, siempre bajo el requisito de admisibilidad de la garantía, que es lo que caracteriza obviamente este recurso. Entiendo yo también para evitar la interposición de recursos sin sustento, sin fundamento y que buscan dilatar obviamente o tentar suerte para ser más generoso el procedimiento y la revisión como tal. Entonces, esta garantía que se deposita y que termina siendo un requisito de admisibilidad se mantiene de la misma forma, una UIT. En lo que respecta a la vigencia de la garantía, estamos hablando que la vigencia en la actualidad será de 60 días, antiguamente se hacía referencia a los 30 días en lo que respecta a la vigencia. Y eso, ¿no? Y en lo que respecta al tema de la resolución por parte del tribunal de 30 días hábiles de presentado el recurso, bajo la salvedad del tema de los consorcios. Por lo cual la discusión, más allá de plazos y más allá de incorporaciones, nos lleva, como les menciono, no al clásico ritualismo procesal, como lo venimos entendiendo, sino bajo un enfoque, considero yo, básicamente finalista. Y aquí me permito presentar unas diapositivas que he preparado para tal fin. Yo siempre con esta manía de las diapositivas, pero creo que a veces es necesario hacerlo. Y en efecto, ¿no? La ponencia versa sobre agotamiento de la vía administrativa en el proceso contencioso administrativo. Es la idea en lo que respecta a esta presentación. Si hablamos de procedimiento administrativo, básicamente el producto, una vez culminado el procedimiento garantista a través de los tipos infractores, en efecto, yo también soy de la idea que el principio de culpabilidad y los aspectos subjetivos deben ser analizados y debe ser, creo yo, el fundamento en lo que respecta a la evaluación de los procedimientos administrativos en nuestro país, en el procedimiento contencioso administrativo. El profesor Vaca hacía referencia a los pronunciamientos ya del Tribunal Constitucional, mucho antes incluso de las modificaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo General por allá
en el año 2000, si mal no recuerdo, 2016, sí, en efecto, en 2016 con la 1272. Previamente a ello ya se discutía el tema de la culpabilidad como parte de la extensión evaluativa en los procedimientos administrativos sancionadores. Por consiguiente, me permito decir que cuando hablamos de sanción estamos dentro del mecanismo clásico administrativo que vincula a la sanción como un acto administrativo. Previo al acto administrativo debe ceñirse bajo un mecanismo garantista que lleve a través de una instrucción y una etapa decisoria a un pronunciamiento ajustado a derecho con, digamos, el respeto de los principios reconocidos inclusive en la Ley de Procedimiento Administrativo General y haciendo extensión de ellos a través de la ley que regula las compras públicas en el Perú y su reglamento como complemento, finalmente, respetando el principio de legalidad y el principio de tipicidad. Por consiguiente, estamos más que nunca en un procedimiento administrativo sancionador bajo el esquema de la función administrativa del poder. Esta función administrativa del poder que se ejerce de modo y respetando el marco constitucional peruano, y no solamente el marco constitucional, sino también el respeto en especial de la ley como tal, porque estamos ante un marco jurídico que ha establecido que la ley que regula las compras públicas en el Perú o la contratación pública en el Perú se aplica de forma especial y las normas de derecho privado en diferentes aspectos de las fases contractuales, vamos a aplicarlas de forma bastante supletoria, por así llamarlo, por lo cual estamos ante un mecanismo de función administrativa del poder. A través de un listado de infracciones, este listado de infracciones, muchas de ellas repetidas, algunas novedosas, donde se establecen los diversos tipos de determinación del incumplimiento de deber ser de diversos actores que participan en la contratación pública, proveedores, contratistas, participantes, etcétera. ¿No? Como menciono, esta función administrativa de poder va a ligar al principio de legalidad y obviamente esto va a generar el respeto hacia el Estado de Derecho, pero también por otro lado aparece las competencias a modo de potestades y en algunos casos prerrogativas por parte de las autoridades del procedimiento como tal, entre ellas el Tribunal de Contratación con el Estado, que tiene la competencia de la Rectoría en materia de procedimiento sancionador, tanto para emitir sanción como para revisar, reevaluar la sanción impuesta a través del recurso de reconsideración. Entonces, como les había mencionado, estamos ante el esquema de actuación administrativa, acto administrativo, con una resolución de naturaleza ejecutiva, porque incluso es posible la imposición de sanciones pecuniarias, estamos hablando de un acto administrativo, y se ejerce en ese sentido la acción directa por parte del Estado. Obviamente que una vez que el acto administrativo quede firme, quede consentido, ese acto tendrá naturaleza ejecutable. Y en el caso de que se cuestione a través de un proceso contencioso administrativo, el artículo 25 de la ley que regula el proceso contencioso administrativo es claro en lo que respecta a que la mera admisión o sí, la admisión de la demanda contenciosa administrativa no suspende la ejecución del acto, salvo que la propia ley lo establezca de esa forma o medida cautelar en particular. Por consiguiente, la actuación administrativa es pilar y es clave y es el punto focal en lo que respecta al procedimiento. Si bien cierto, los tipos pueden ir cambiando, pueden ir modificando, las características propias del procedimiento siempre tienen que ir reforzadas en un marco de respeto en lo que, de lo que en lo que versa a la legalidad, pero sobre todo al respeto constitucional previsto en la norma. Y acá viene la interrogante y la paradoja clásica, ¿no? En lo que respecta al agotamiento de la vía administrativa para actuaciones sin procedimiento. Aunque no quiero ceñirme a los temas sin procedimiento, ahí hay un error, pues estamos hablando de actuación como un procedimiento. Es claro que pareciese un ritual, como mencionaba al principio, que es necesario el agotamiento de la vía administrativa en todos los casos. Para que puedas ir al contencioso administrativo es necesario que agotes la vía administrativa. Y pareciese que ese ritualismo, ese cliché o esa forma de ver por parte de algunos jueces el derecho administrativo nos lleva a que no se tenga presente algunos supuestos especiales. No digo que suceda en materia de contratación con el Estado, pero muchas veces me topo que en algunos órganos jurisdiccionales te solicitan que acredites el agotamiento de la vía para actuaciones administrativas sin procedimiento, para que valga la mención del sin procedimiento, en el caso de las vías de hecho, por ejemplo. En esos casos, algunos jueces te solicitan el agotamiento de la vía. Eso obviamente es incorrecto, eso es un atentado hacia la lógica en lo que respecta al tipo de actuación. En lo que respecta al acto administrativo, en el contencioso administrativo que se someten las sanciones de la administración pública, el administrado puede ir directo a través del contencioso previa notificación de la resolución sancionadora o buscar un pronunciamiento novedoso a través
del recurso de reconsideración. Esto en el marco del artículo 148 que consagra el mecanismo de cuestionamiento de revisión judicial de la actuación administrativa y diría yo bastante actualizada en lo que respecta al artículo 1 de la ley que regula el proceso contencioso administrativo en el Perú. Y está de más recordar que el artículo 1 termina siendo un artículo mucho más poderoso, particularmente a la clásica resolución de que causa Estado, que es la glosa que consagra el artículo 148 de la Constitución, frente a lo que dice el artículo primero de la ley que regula el proceso contencioso administrativo, donde se resalta la razón de ser, creo yo, de un proceso judicial, la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados y el control jurídico del Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública. Y ese elemento es clave, porque hablamos del control jurídico, un control jurídico que tiene que estar asentado, que tiene que estar bien posicionado y que tiene que ser predictible, desde mi punto de vista, para poder evaluar, obviamente, por parte de la persona que se somete al procedimiento administrativo sancionador y que obtiene una sanción, incluso confirmatoria, si es que va a obtener algún tipo de cambio o alguna esperanza de cambio en un proceso judicial, es decir, alguna expectativa favorable si somete la controversia al Poder Judicial. En el país ha avanzado muchísimo en lo que respecta a sanciones, en realidad hay mucha confianza en lo que respecta a la solidez, y me atrevo a decirlo de esa forma. Algún administrado dirá, no, eso no es correcto, bueno, discrepemos y esa es la idea, pero hay un reconocimiento al trabajo y al prestigio del Tribunal de Contratación con el Estado en lo que respecta a la imposición de sanciones. Y acudir al contencioso administrativo muchas veces termina siendo una suerte de escenario incierto, ¿ya? Por no decir que las probabilidades están muy limitadas teniendo en consideración los pronunciamientos que puedan emitirse en los procedimientos administrativos sancionadores como tal. Y sobre todo las sanciones que se imponen, que son bastante gravosas en muchos de los casos, porque estamos hablando incluso de afectaciones frente a la actividad en lo que respecta a la contratación pública. Por consiguiente, el binomio que yo traigo a colación para la discusión en este escenario versa más allá del capítulo de infracciones y sanciones o de los artículos vinculados a las infracciones y sanciones, a este escenario que permite al administrado tomar una decisión, porque la norma hace referencia a una posibilidad, podrá tanto acudir al contencioso administrativo ritual o, en todo caso, ejercer su derecho de contradicción a través de un recurso de reconsideración con los requisitos de admisibilidad que la norma establece, básicamente la garantía de la UNA UIT. Y acá viene la reflexión en lo que respecta a este punto. Si hablamos en realidad en respecto al tema relacionado procedimentalmente al artículo 370, a los requisitos, la pregunta de rigor es: ¿necesaria esa dualidad? ¿No sería mejor el posicionamiento de una, digamos, sigla o regla o glosa donde se establezca de forma obligatoria el agotamiento de la vía a través de un recurso? Porque en la actualidad lo que la norma establece es potestativo. No necesitas interponer el recurso para ir al contencioso administrativo. Pero hay una suerte de reticencia, ¿no? Es decir, no dejar todavía de lado la posibilidad de que el administrado pueda recurrir. Obviamente con una gran barrera, que es la garantía de la OIT, porque no es cualquier tipo de garantía, es una garantía que está por encima de los 5.000 soles. Entonces estamos hablando de que en caso de que el recurso sea infundado, esa garantía va a ser ejecutada por parte de la entidad administrativa. A diferencia de que ese recurso o se declare la nulidad del actuado o se declare fundado el recurso donde se devuelve la garantía. Pero vamos, o sea, en realidad, más allá de la garantía, que me parece una medida para filtrar los recursos, una medida que ha sido cuestionada por algunos espacios académicos, particularmente yo considero en el campo de la eficiencia que las garantías son válidas y son necesarias, sobre todo en temas tan sensibles como la contratación pública, porque estamos hablando que existen algunos escenarios donde se genera un riesgo producto del hecho de la acción por parte del agente infractor, porque si es que hablamos de una sanción, hablamos de una infractoría. Entonces, bajo esa premisa, esta dualidad la vamos a ver reflejada en lo siguiente. Mantener todavía esta obligatoriedad o potestad, mejor, o posibilidad, mejor dicho, de que el recurso de reconsideración sea una vía que permita una reevaluación, o que los casos directamente pasen por un contencioso administrativo. Y ahí viene un pro y un contra. En lo que respecta al pro, sería también una suerte de
posicionar al Poder Judicial en los casos de contratación pública. Si bien es cierto, en materia contractual existe la referencia al arbitraje prevista también en la ley y el reglamento, siguiendo una clásica tradición en lo que respecta a la existencia de reglas arbitrales para resolución de conflictos derivados, por ejemplo, de invalidez, por ejemplo, de ineficacia, por ejemplo, de nulidad, etcétera, en lo que respecta a los mecanismos post-contrato. En materia sancionadora se mantiene todavía la clásica regla en lo que respecta al contencioso administrativo como el mecanismo para la revisión de la actuación de la administración pública, ¿no? Y se mantiene, y los administrados que son sancionados y que interpusieron el recurso y les confirman pueden ir al Poder Judicial. Pero ahí viene el tema, ¿no? El fortalecimiento del Poder Judicial siendo el único mecanismo revisor de la actuación administrativa sin que tenga que pasar por el contencioso administrativo, termina siendo necesario, o sin que tenga que pasar por el recurso de reconciliación, termina siendo, creo yo, también algo que podría generar y despertar una especialización mucho más concreta en lo que respecta al posicionamiento legal, al posicionamiento judicial sobre la materia. Si bien es cierto, existen dos especialidades en lo que respecta al contencioso administrativo, los temas de mercados y los temas tributarios. No digo que se cree y tampoco postulo que se cree una especialidad en lo que respecta a la contratación pública, pero creo yo que sí podría generar un mecanismo de control de la legalidad de los actos administrativos dictados por un órgano como lo es en este caso el tribunal. Entonces, particularmente los temas de los recursos me parecen que son potestativos, no más que me parezca, eso está en la norma, es potestativo, está vinculado a un filtro. En realidad sería interesante ya desligarnos del recurso como tal y poder, porque en la práctica es potestativo, como les digo, y poder ver si es que se puede gestar una suerte de especialización con un criterio pronunciado por parte de los jueces en lo que responde a la revisión de las sanciones en materia administrativa. Obviamente que lo que postulo puede generar controversia. Alguno puede decir, no, no le dejes a los jueces eso, mejor que pueda evaluarse en un tribunal. Pero a la larga el sancionado puede acudir al contencioso, tiene esa potestad de acudir al contencioso. Y siempre los pronunciamientos en el Poder Judicial en lo que respecta a sanciones administrativas son interesantes de analizar. Algunos casos se parte por respetar el criterio adoptado por el tribunal, siempre se analiza el debido procedimiento y todos esos aspectos, pero también se requiere de otros pronunciamientos más allá de los clásicos o la clásica evaluación formal. Se requiere determinar y evaluar los aspectos, por ejemplo, de la gradualidad, la aplicación de los criterios y en efecto, ¿no? El profesor hace un momento hablaba acerca del control constitucional, que no puede ser ejercido por ningún tribunal administrativo en lo que respecta al control difuso. Desde el caso Consorcio Requena tenemos claro que esa potestad fue modificada. El caso Salazar y Arlequé lo mencionaba en su oportunidad y esto fue modificado a través de un precedente dictado por el Tribunal Constitucional. Por consiguiente, estamos también bajo un mecanismo que le faculta al juez contencioso administrativo a la aplicación del control difuso, que en realidad termina siendo también una garantía constitucional prevista, en este caso para los jueces, de acuerdo al artículo 139. Por eso yo busco, más allá de repetir la lírica de las modificaciones que existen en la ley, generar, creo yo, una llamada para la especialización en lo que respecta al contencioso administrativo, para sentar una posición frente al cuestionamiento por parte del administrado en el marco del respeto de la revisión o los controles que ejerce el Poder Judicial frente a la administración pública. Yo creo que sería un aspecto muy interesante para posicionar y revolver un poco la confianza quizás en lo que respecta a contratación pública. Si bien es cierto, hablamos de potestad sancionadora, no hablamos de mecanismos licitatorios ni tampoco mecanismos de ejecución contractual. En lo que respecta a revisión, eso se lo dejamos al arbitraje, a la conciliación o a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. En este caso creo yo que sí amerita, más allá de la repetición de la fórmula anterior, creo que amerita evaluar si nos desprendemos definitivamente del recurso de reconsideración, porque ni siquiera es una garantía obligatoria, porque como vemos en la norma es potestativa y está sujeta incluso a una garantía, ¿no? Y lo otro termina siendo, obviamente, ir al fortalecimiento del Poder Judicial directamente a través de una sanción en materia administrativa y la posibilidad de acudir al contencioso administrativo de forma directa, como ya lo establece el artículo respectivo en el numeral 2, que genera obviamente este impacto que me lleva a esa reflexión. La dualidad es necesaria. Yo creo que deberíamos decantarnos ya por un criterio uniforme o único, para desprender obviamente, claro,
puede ser garantista, ¿no? El administrado tiene dos opciones. Pero finalmente, en lo que respecta al tema del recurso en sí, la garantía es bastante considerable, es necesaria y en efecto los administrados también podrían gestar la posibilidad de acudir directamente al contencioso. Es controversial lo que menciono, sí es controversial, pero finalmente es parte de la realidad. El administrado puede hacerlo. Y con eso se rompe también el mito del agotamiento de la vía a través de un recurso. Se habla de doble instancia. El Tribunal Constitucional de hace muchos años ha establecido que los temas de doble instancia son exclusivos de la función jurisdiccional. Se repite, ¿no? La ley de procedimiento también repite esa terminología, doble instancia, doble instancia y doble instancia, pero el tema de doble instancia considero yo que no debe confundirse con el derecho de contradicción que tiene el administrado, que es un derecho que está reconocido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, que se puede desprender de la protección del Estado Constitucional de Derecho, pero finalmente, bajo regímenes especiales, hablamos ya de una realidad de poder incluso tener presente la acción directa a través del proceso contencioso administrativo. Yo creo que debería repensarse ello, debería haber también la utilidad de un recurso que genera también carga para los tribunales administrativos y eso en realidad termina siendo, creo yo, un aspecto que nos lleva hacia un pensamiento que es el que voy a poner como colorario de esta exposición, que termina siendo el tema repetitivo en lo que respecta a las normativas, ¿no? Las normas se repiten, en lo que respecta al contencioso administrativo es idéntico, ahí no hay mayor modificación. Se ha hecho algunas modificaciones procedimentales, básicamente plazos, mención de consorcios en la regla en lo que respecta al 370. Eso es la modificación, pero yo creo que podría incluso pensarse y tomando esas viejas y clásicas reflexiones y discusiones en lo que respecta a la validez y la necesidad del agotamiento de la vía administrativo. En realidad, por ejemplo, citando al doctor Morón, profesor Morón, hacía referencia en un artículo ya bastante clásico que la existencia del agotamiento de la vía tiene que ser garantista y tiene que llevarnos a un tema de idoneidad y eficacia, para obviamente tener presente que el pronunciamiento que va a recaer en reevaluación termine siendo un pronunciamiento ajustado a derecho y no solamente un pronunciamiento repetitivo. En el caso del Tribunal de Contrataciones con el Estado, no me queda absolutamente duda respecto de la especialidad, de la autonomía y obviamente del criterio técnico. Sin embargo, mi reflexión va por posicionar nuevamente el control jurisdiccional a través de pronunciamientos bastante más extensivos y más criteriosos por parte del Poder Judicial, que es donde yo enfocaría esta conclusión en lo que respecta a la dualidad que yo les mencionaba. La dualidad existe. Eso es evidente, no hay más que decir, ¿no? Pero yo sí llamo a la reflexión en lo que respecta a no solamente la economía procesal o la eficacia, sino también a la necesidad de fortalecer de forma, creo yo, un poquito más vistosa el control jurisdiccional como establece el artículo 1 de la ley que regula el contencioso administrativo del 148 de la Constitución Política del Perú. Eso sería, estimado Diego, y les agradezco a todos los que han seguido la ponencia. Muchísimas gracias.